Oye, hay una analogía en los materiales de hoy que la verdad se me quedó grabada. A ver, ¿cuál? La que compara la programación moderna, la que usa inteligencia artificial, con los motores de los autos. Ah, sí, la del capó. Es muy buena. Es que antes, con un par de herramientas, pues cualquiera podía abrir el capó de un motor de combustión y más o menos entender qué pasaba adentro. Claro. Hoy, con los motores modernos, el capó está sellado para la mayoría de nosotros. Y parece que la programación va por el mismo camino. Es una imagen perfecta porque implica que no solo no sabemos arreglarlo, sino que hemos perdido hasta la curiosidad de mirar. El mecanismo interno pues se ha vuelto irrelevante. Justamente. Y ese es el núcleo de nuestro análisis de hoy, basado en un artículo de Mike Wilkes que es CISO en Aikido Security. La IA selló el capó. Pronto nadie podrá arreglar el código cuando se rompa. Un título bastante directo. Totalmente. Y la misión aquí no es discutir si la IA escribe código bueno o malo, que ese debate ya está por todos lados. No, eso ya cansa un poco. Lo que queremos desempacar es un riesgo más sutil, la posible pérdida de las habilidades para mantener y reparar nuestro propio software. O sea, ¿qué pasa cuando todo simplemente funciona, pero cada vez menos gente entiende por qué? Se convierte en una especie de magia. Y cuando la magia falla, pues no hay hechiceros que sepan arreglarla. El autor lo conecta con el libro Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta. Dice que cuando perdemos la relación con la maquinaria, perdemos la conexión con la calidad misma. A primera vista suena un poco dramático. ¿Es una exageración o de verdad estamos ante un riesgo de ese calibre? Yo creo que no es una exageración en absoluto. Es un cambio fundamental, en serio. La IA está creando una capa de abstracción tan gruesa que los nuevos desarrolladores ya no tienen que lidiar con los sistemas, las redes, los modos de falla comunes. Claro, no se ensucian las manos. Exacto. Y al no tener esa experiencia, se erosiona el juicio humano necesario para cuestionar a la IA, para decir, espera un momento, esto no tiene sentido. Entiendo. Para entender bien este problema, creo que podemos abordarlo desde, digamos, 3 ángulos. Primero, la evidencia de que esto ya está pasando. Ok. Segundo, la crisis de responsabilidad que se genera. Y finalmente, cómo esto crea un riesgo sistémico que casi nadie está viendo. De acuerdo. Empecemos por la evidencia, porque una cosa es la anécdota del capó sellado y otra son los datos duros. El artículo cita una investigación que le pone números a esta preocupación. Correcto, esto ya dejó de ser una hipótesis. Son los hallazgos del informe Estado de la IA en Seguridad y Desarrollo 2026 de Aikido. Y las cifras, son para prestarles atención. Sí, son bastante fuertes. 1 de cada 5 organizaciones, 1 de cada 5, ya sufrió un incidente grave por código generado por IA. Es muchísimo. Y casi el 70% ha descubierto vulnerabilidades introducidas por estos asistentes. Pero lo que me pareció más revelador es lo que pasa después. A ver. Cuando algo sale mal, nadie sabe de quién es la culpa. Las respuestas se reparten entre ingeniería, seguridad, el proveedor de la IA. Es el juego de la papa caliente de la responsabilidad. Totalmente. Es como si el problema se volviera de todos y de nadie a la vez. Y cuando todos son responsables, ¿nadie lo es? Esto lo que indica es que en la gobernanza, las reglas del juego están muy por detrás de la tecnología. Y aquí se conecta con una frase clave del texto. Los ingenieros junior ahora trabajan casi exclusivamente en la capa de abstracción. Me cuesta imaginar cómo es el día a día de alguien así. ¿Significa que nunca se enfrentan a un error de sistema real hasta que ya es una catástrofe? En gran medida sí. Significa que usan herramientas que hacen el trabajo pesado sin que ellos entiendan los fundamentos. Es como usar una calculadora potentísima sin saber sumar o restar. Claro. Pueden entregar código mucho más rápido, que es lo que las empresas les piden, pero tienen muchísima menos exposición a cómo fallan los sistemas en el mundo real. No ven las caídas de red, los problemas de memoria. ¿No interactúan con la infraestructura? Justo. Como consecuencia, su juicio se vuelve reactivo. Solo aparecen en la foto para hacer el chivo expiatorio cuando la IA, esa caja negra, falla. O sea que el humano queda en el bucle solo para asumir la culpa. Qué papel tan poco inspirador. Exacto. Y aquí es donde se ve la verdadera naturaleza de la IA. Es un amplificador. El artículo lo dice de forma muy clara. A ver. Si una organización tiene una buena cultura de seguridad, una buena genética, la IA la va a mejorar. Pero si es una organización indisciplinada, que carece de gestión de riesgos básica, la IA simplemente va a reflejar y potenciar esa cultura inmadura.
No arregla problemas culturales, los pone en esteroides. Entiendo. Así que tenemos ingenieros que son increíblemente rápidos, pero potencialmente frágiles en su conocimiento. Y si algo sale mal, nadie tiene claro quién debe responder. Supongo que ahí es donde estalla la crisis de responsabilidad de la que habla el artículo. Justo ahí. Y los ejemplos que da el texto son muy, muy ilustrativos de la escala del problema. Sí, esto es lo que para mí hizo que el tema se sintiera muy concreto y francamente un poco aterrador. El artículo contrasta dos escenarios. Por un lado, uno de bajo riesgo. Ajá. Una firma de trading que prueba un algoritmo de IA. El algoritmo falla, la empresa pierde su propio dinero. Fue un experimento controlado, un riesgo asumido. No hay mucho drama. Un costo de aprendizaje se podría decir. Pero luego sube la apuesta al sector de la salud. Imagina una empresa que usa modelos de lenguaje grandes, los LLMs, como susurradores para los médicos en tiempo real. Uf, qué miedo. Un asistente de IA que le da sugerencias al doctor durante las consultas. Si un paciente sufre un daño por un mal consejo influenciado por un algoritmo no determinista, que a veces inventa cosas, ¿de quién es la responsabilidad? Es que es un campo minado, legal y ético. Totalmente. De la empresa que lo programó, del equipo de calidad o del médico que aceptó la sugerencia de la máquina. ¿Y cómo auditas esa decisión después? La sugerencia de la IA pudo haber sido sutil, una simple palabra que cambió todo el diagnóstico. Es casi imposible de rastrear. Y hay un detalle que menciona el autor que a mí me heló la sangre. Recuerda que los primeros documentos de investigación de los LLMs advirtían explícitamente nunca usar en programas de salud mental. Sí, me acuerdo de eso. La razón es que su lógica es puramente estadística. Predecir la siguiente palabra más probable. Claro. Si la conversación es sobre depresión, la palabra suicidio puede aparecer como una salida lógica, según los patrones de datos, no como un juicio médico o moral. Es la lógica estadística en su forma más cruda y peligrosa, completamente desprovista de contexto humano. Y esto no es teórico. El artículo cuenta el caso real de un agente de IA que borró una base de datos de producción y luego, casi como en una comedia negra, se disculpó. Increíble. Y en esos casos, generalmente la culpa recae en los equipos de pruebas. La gerencia prioriza la velocidad y la calidad se convierte en el problema de alguien más. Todo esto dibuja un panorama de una falta de preparación sistémica. Si el problema es tan grande, uno pensaría que hay industrias enteras trabajando en cómo mitigarlo. Uno pensaría, ¿no? Pero lo que el artículo revela es que industrias como la de los seguros están reaccionando con lo que el autor describe como risas nerviosas. Risas nerviosas. Sí. ¿Saben que se va a necesitar un seguro de responsabilidad civil para la IA que cubra negligencia o infracción de propiedad intelectual? Pero a la vez, las grandes aseguradoras están intentando incluir cláusulas de exclusión de IA en las pólizas existentes precisamente por lo impredecibles que son estos sistemas. Es una contradicción enorme. O sea, necesitamos un paraguas para esta tormenta, pero nadie se atreve a fabricarlo. Es un riesgo que aún no saben cómo calcular. Exacto. De hecho, el autor llega a llamar a los LLMs infracción de derechos de autor como servicio, sugiriendo que las batallas legales apenas comienzan. Estamos en los primeros minutos de un partido que va a durar décadas. Volviendo a la raíz del problema entonces, no se trata solo de estos errores catastróficos, sino de algo más profundo que está cambiando en el trabajo diario. Hay una palabra que el artículo usa y que he empezado a ver en otros lados. Slop. Slop. Sí, podríamos traducirlo como chapuza o basofia. Describe muy bien esa producción en masa de contenido de calidad mediocre. Sí, y lo compara con el arte. El buen arte dialoga con el pasado, tiene un gusto cultivado. La IA, en cambio, produce estas visualizaciones con una estética genérica, sin esfuerzo. Sin alma, diría yo. Y hay una cita que lo resume todo. Podemos ser aumentados por la IA o abdicar ante ella. Pero la observación más aguda es que muchos de los nuevos programadores nunca estuvieron en una posición de responsabilidad desde la cual abdicar. Claro, simplemente empezaron con la herramienta que lo hace todo. Nunca aprendieron a conducir con transmisión manual. Para ellos, el coche siempre fue automático. No es que hayan perdido una habilidad, es que nunca la adquirieron. Y para ilustrar el problema de la calidad, el artículo usa la vieja analogía de los infinitos monos con máquinas de escribir, que con tiempo infinito acabarían produciendo las obras de Shakespeare.
Es una analogía que expone una falla central en cómo pensamos sobre la IA generativa, ¿Por qué? porque demuestra que la probabilidad estadística no es lo mismo que la calidad o el significado. A esa producción masiva de código le faltan dos ingredientes esenciales que menciona el autor: la creatividad y la intencionalidad. Sin un propósito. Sin un propósito claro y una chispa humana, solo se obtiene full slop. Y este problema se agrava con otro que la IA está acelerando: la proliferación descontrolada de herramientas, el llamado tool sprawl. ¿Cómo se conectan? Bueno, la investigación de Aikido muestra que los equipos que sufrieron incidentes de seguridad usaban, en promedio, más herramientas de diferentes proveedores. Se crea una falsa sensación de control. Compro más, estoy más seguro. Justo. El autor hace una distinción muy inteligente entre profesionales certificados y calificados. Él prefiere a los calificados, los que entienden de verdad cómo funciona Internet, no los que solo tienen un papel. Lo mismo pasa con los ISOs. Están los pre-brecha, enfocados en encontrar más herramientas, y los post-brecha, que ya sufrieron un ataque y aprendieron que lo importante son las personas y los procesos. Y la IA nos empuja a todos a esa mentalidad pre-brecha. Exacto, a creer que la próxima herramienta mágica nos salvará. Si las herramientas no son la solución, la respuesta lógica parece ser tener buenas políticas de gobernanza. Pero aquí el autor da otro giro y advierte que incluso eso puede ser una ilusión. Puede ser un teatro para cumplir con las apariencias. Esto fue un ajá para mí. Explica cómo funciona una auditoría como la SOC 2. Un auditor no revisa si tus políticas son buenas o malas, solo si las cumples. Increíble. Podrías tener una política absurda como guardaremos todos los datos de clientes en un servidor público sin clave. Y si demuestras que lo haces consistentemente, técnicamente pasas la auditoría. El auditor certifica coherencia, no sensatez, lo que lleva a una trampa muy peligrosa en la era de la IA. Exacto. El peligro de pedirle a un LLM que te escriba una política de IA. El resultado puede ser una política perfecta, tan avanzada que es imposible de cumplir para la empresa. Y cuando llega el auditor, encuentra decenas de fallos, no porque la práctica sea mala, sino porque la política era una fantasía. Se crea una brecha entre la ficción de la política y la realidad de la operación. Por eso el artículo propone una especie de prueba de fuego, 4 preguntas muy directas que un consejo directivo debería hacerle a su equipo para ver si su política de IA es real o solo un documento decorativo. A ver cuáles son. Son brutalmente simples. 1. Muéstrenme un ejemplo de los últimos 90 días donde el código de IA fue bloqueado por nuestra política. 2. ¿Puede el código de IA llegar a producción sin revisión humana? Si dicen que no, que lo demuestren. Preguntas difíciles. ¿Qué sistemas críticos tienen prohibido tocar las herramientas de IA? ¿Y quién vigila que eso se cumpla? Si no se pueden responder estas preguntas con evidencia concreta, la política es papel mojado. Y la incapacidad de responderlas nos lleva al riesgo final, el más grande de todos, que el autor llama la hambruna digital de papas. Suena bastante apocalíptico. Y la analogía es muy potente. Se refiere a la hambruna irlandesa del siglo XIX, causada por la dependencia de una sola variedad de papa que fue aniquilada por una plaga. Una monocultura. Exacto. El autor predice a un escenario similar, donde un actor malicioso crea un malware con IA que explota una vulnerabilidad en la última versión de iOS. Como la mayoría de usuarios de Apple actualizan casi de inmediato, se crea una monocultura de software. Un solo fallo podría bloquear millones de dispositivos a la vez. Y curiosamente menciona que Android está protegido por su propio caos. Precisamente, la fragmentación de Android, tantas versiones, tantos fabricantes, actúa como una especie de inmunidad de rebaño digital. Es un ecosistema demasiado diverso para un único ataque masivo. Entiendo. Esto nos devuelve al punto central. La IA amplifica patrones, buenos y malos. Propaga lógica defectuosa a una velocidad vertiginosa. Y a medida que más equipos confían en los mismos patrones generados por los mismos modelos de IA, el riesgo de monocultivo crece exponencialmente. Cuando perdemos la habilidad de entender y reparar nuestros sistemas, pues hemos perdido el control. Entonces, resumiendo todo esto, el verdadero peligro del código generado por IA no es solo el error ocasional, es una erosión silenciosa de la experiencia humana, una disolución de la responsabilidad y la pérdida de nuestra conexión con la calidad. Sí. Estamos construyendo sistemas de una complejidad abrumadora
que cada vez menos gente puede arreglar. El capó no solo está sellado, sino que ya casi no quedan mecánicos. Y los que quedan están a punto de jubilarse. El artículo termina con la pregunta definitiva, la que todo consejo directivo debería hacerle a su CISO, a su jefe de seguridad. ¿Puede mostrarme ahora mismo con exactitud dónde se está ejecutando código generado por IA en producción y quién es responsable de su comportamiento? Es una pregunta increíblemente simple y para muchos imposible de responder. Y la respuesta ideal que propone el texto es que el CISO pueda decir: sí, podemos identificar cada instancia, rastrear quién la probó, demostrar cómo se revisó y explicar qué barreras impidieron que tocara nuestros sistemas más críticos. Eso es tener el control. Cualquier otra respuesta es, en el fondo, una admisión de que no se tiene el control, solo la esperanza de que nada salga mal. Exacto. Y esto me lleva a una reflexión final. El artículo concluye afirmando que si no se puede responder a esa pregunta, no se tiene gobernanza, se tiene una ficción bien escrita. Uf, qué frase. La reflexión, para quienes nos escuchan, es esta. Al adoptar estas tecnologías, sea en el campo que sea, la pregunta clave no es solo ¿qué podemos construir? La pregunta más importante es ¿qué estamos perdiendo la capacidad de mantener? Si la respuesta a esa segunda pregunta no es clara, quizás lo que se está construyendo no es innovación, sino la arquitectura de una crisis futura.